Hola, bienvenidos al podcast Charlas Nutritivas, un podcast en el cual hablamos sobre nutrición y otros temas relacionados. Yo soy Jessica Mulet, soy dietista nutricionista y estoy con Alex Macías, dietista nutricionista y entrenador. ¿Qué Hola, ¿qué tal, tal? Alex? Pues aquí estamos un día más y a ver qué tal se da hoy. En el podcast de hoy tenemos como invitado a Miguel Gorriz, también lo conoceréis como Leven. Miguel es dietista, nutricionista y farmacéutico. Concretamente está especializado en la nutrición deportiva. Ha tocado varios deportes que ahora nos contará. ¿Qué tal, Miguel? ¿Cómo estás? Hola, buenos días. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, como sabéis, el podcast tiene varias partes, así que vamos a empezar con la entrevista a Miguel. La primera pregunta siempre es casi obligatoria y es ¿quién es Miguel Gorriz y cómo ha llegado hasta aquí? Cuéntanos un poquito. En primer lugar, lo primero, agradeceros el invitarme. Ya digo que siempre es un placer poder estar con gente o con compañeros en estas cosas o en estos podcasts. Así que muchas gracias en primer lugar. Y nada, me presento, pues soy Miguel Gorriz, soy, como bien has dicho, farmacéutico, dietista, nutricionista, ¿vale? Y nada, pues en primer lugar estudié farmacia, un poco pues, por tema familiar. Mi padre pues trabajaba en una farmacia, tenía una oficina de farmacia y pues un poco quería, ¿no? Estaba indeciso entre si estudiar medicina o farmacia y al final pues me decanté por farmacia. Una vez ya trabajando durante unos años me di cuenta de que no era lo mío, que no me gustaba el estar atendiendo en la oficina de farmacia. Y bueno, siempre, o de las asignaturas que más me habían gustado de la carrera, siempre eran pues, un poco la fisiología, la bioquímica, porque siempre lo relacionaba con qué pasaba cuando yo hacía deporte. Y pues, tuve una compañera de farmacia que en principio pues iba a empezar a estudiar nutrición, que al final no la hizo, y fue la que me incitó a mí a hacerla también. Hice nutrición en la Universidad Católica de Murcia, iba los fines de semana, ya que era semipresencial y me la saqué en unos años yendo los fines de semana. Y ahí encontré una pasión. He tenido suerte, pues que al final he encontrado también, o he dado con ciertas personas, pues que no sé si suerte o coincidencia han hecho que me gustase incluso más. Y hace pues 2 años y medio o así decidí dejarme la oficina de farmacia y dedicarme únicamente a la nutrición. Y lo dicho, para mí es una pasión y como bien has dicho, pues me gusta sobre todo lo que es la nutrición deportiva, aunque pues bueno, trato diferentes ámbitos también en consulta, pero lo que más me gusta es la nutrición deportiva. Ujú. Y ya que nos comentas que estudiaste farmacia porque tu padre era farmacéutico y demás, ¿cómo se tomaron allí en la familia y resto de entorno ese cambio, ¿no? Así de repente, un día para otro decir, pues estudio también nutrición y me dedico más a esto. A ver, fue un poco, no fue de golpe, ¿no? Yo empecé a estudiar nutrición, lo dicho, me iba los fines de semana y entonces entre semana pues seguía trabajando en la oficina de farmacia. En ese sentido, aún al principio pues compaginaba, ¿no? El trabajo de oficina de farmacia con nutrición. Y Ujú. lo del tema de dedicarme únicamente a la nutrición ha sido un poco una coincidencia. Fue un pequeño empujoncito de una persona. Además, lo mismo, casualidades, ¿no? Lo voy a contar aquí, no lo voy a contar, esto sí que no lo he contado nunca. Hace, pues eso, 2 años y medio, 3 años, mi padre ya pues quería un poco pues jubilarse, dejarse la oficina de farmacia y decidió pues dar el paso y decir, bueno, pues hacemos los trámites que tengamos que hacer para que tú puedas quedarte la farmacia, todo ello, pues vale, pues fuimos a la gestoría, al gestor. Y el propio gestor, pues bueno, ya ahí un poco indagando para ver cómo lo hacíamos y eso, y me preguntó también, pues sí, haces nutrición, perfecto, y ¿cuántos días trabajas? Pues trabajo esto y tal, ¿y te gusta? Pues sí, la verdad es que me gusta mucho y eso. Y él mismo simplemente hizo un comentario y me dijo, oye, ¿y por qué no pruebas un año a dedicarte únicamente a nutrición? y a ver, y a ver qué pasa. Y mi padre le cambió la cara, o sea, fue de decir, perdón por la palabra que voy a decir, pero dijo, en plan así, ¿no? Decir, cabrón, o sea, venimos aquí a hacer el trámite para que él se quede en la oficina de farmacia y le estás diciendo que se vaya. Y bueno, la verdad es que salimos de allí, mi padre, pues convencido también,
oye, pues sí, mira, pruebas, ves a ver cómo va, qué tal todo, si te funciona bien, pues adelante. Y así fue, a principio de 2019, justamente pues tenía un compañero que estaba montando una clínica, Carlos Ferrando, estaba montando Ujú. Nutrolab Ujú. y me ofreció un alquiler de consulta y dije, vamos, me voy a meter. Y me lancé ahí y así fue. Con lo cual, al principio no se tomó del todo bien en el sentido dentro de la familia. A ver, no mal, o sea, no se tomó mal, pero simplemente pues, eso fue una cosa que chocó un poco de decir, de dar un paso a quedarte la farmacia a irte únicamente a nutrición, ¿no? Ujú. Entonces, al principio chocó, pero pues, eso, tanto mi padre como mi madre pues han visto, ¿no? Que pues, disfruto con mi trabajo, que hago horas por un tubo, pero que me gusta lo que hago, Ujú. mi pareja igual, entonces pues, poco a poco han visto que es lo que me gusta, a lo que me quiero dedicar seguramente el resto de mi vida, así que lo llevan relativamente bien. Qué bien. ¿Y en qué momento nació Leven? Pues, a ver, Leven ya viene Anda, que lo he dicho mal. desde... Sí, no, en general todo el mundo le pone el acento en la primera E, lo tiene en la segunda. Vale, perfecto. Eh, pues cuando me hice la marca, o sea, cuando yo quería la marca, no quería nada asociado a mi nombre, ¿no? No quería lo típico de Nutrición Miguel Gorriz o Nutriesport Miguel Gorriz. No quería nada que tuviese relación conmigo en ese sentido, ¿no? Y mi idea a medio largo plazo era pues acabar montando una clínica eh, multi o interdisciplinar en el que haya pues diferentes trabajadores dedicados al ámbito de la salud. Entonces, la idea era pues buscar un nombre que tuviese relación con todo ello, ¿no? Di con un chico que me hizo la marca que sinceramente fue una maravilla porque me asesoró muy bien en ese sentido. Y al final acabamos decidiéndonos por este nombre. Leven es una ciudad de la antigua Grecia, ¿vale? En el que había pues, un santuario de salud. Uno de los dioses griegos pues, tenía allí un santuario en el que pues simplemente eso, ¿no? Se trataba todo el ámbito de la salud y todo ello, y entonces pues fue un poco la idea de decidir coger ese nombre, y de hecho pues hay gente que ya me conoce como Leven, ¿no? Miguel Leven, así que quiere decir que por lo menos poquito a poco las cosas se van haciendo bien, y la verdad es que muy contento por la elección de la marca, y lo dicho, y a medio plazo pues me gustaría acabar montando mi propia clínica con diferentes sectores, no solo la nutrición, que influyan en el ámbito de la salud. Ujú. Y luego, también para que te conozca un poquito más la gente, sabemos que aparte eres una persona muy deportista, ¿no? Cuéntanos un poquito cuáles son tus deportes más, que más te gustan y dónde nace esa pasión por el deporte. Muy tampoco, ¿eh? Ojalá fuese muy deportista. Lo que Pero el tiempo sí, te permite, supongo. así es. O sea, de hecho, siempre digo lo mismo, ¿no? Que al final mi estrés o mi ansiedad es proporcional a lo poco que puedo entrenar esa semana. O sea, cuanto menos entreno, más estrés hay. Así que intento siempre pues, dejarme algún ratito para poder entrenar. Siempre me ha gustado mucho el deporte. Desde bien pequeñito, pues bueno, empecé jugando a baloncesto en el colegio, era muy malo. Luego me pasé al fútbol, seguía siendo muy malo también en ello. Entonces, nada, pues una vez empecé la universidad y eso, pues me puse un poco a correr sobre todo por montaña. Y al final, pues lo máximo que hice fue pues, maratón de montaña y eso, pero sí que, pues nada, medio del primo de mi mujer, pues era entrenador, me preparaba en ese momento, pues me enganché bastante al tema de la montaña y le metí mucho volumen. Bueno, y por culpa Ujú. de una pequeña lesión, me fastidió un poco la cintilla en la rodilla, una tendinitis que me imposibilitaba correr y que tardé mucho en recuperarme. O sea, y ahí pues decidí comprarme, o él mismo me incitó a que me comprara una bici,
me compré la bici y la verdad es que me enganché bastante a la bicicleta. Entonces, desde entonces le meto bastante a la bici también. Y luego siempre una de las cosas que nunca he dejado de entrenar es la fuerza. O sea, he hecho tanto CrossFit como gimnasio, más que nada pues porque tanto pues, de pequeñito no era muy, muy, muy delgado. Tampoco es que esté ahora mismo muy gordo ni muy grande, pero siempre he sido muy, muy delgadito. Entonces, desde bien pequeñito, pues un poco a los 15, 16 años ya empecé a hacer un poco de gimnasio y eso pues únicamente pues por verme relativamente un poco más musculado y eso. Entonces, y luego ya pues progresivamente, sobre todo pues, como prevención de lesión, porque me gusta entrenar la fuerza, entonces siempre combino el entrenamiento de fuerza con la bicicleta ahora, sobre todo. Correr y ahora prácticamente no corro nada. ¿Y qué crees que te aporta a ti y que aportas tú a tus pacientes el hecho de ser deportista? Esa es muy buena. A ver, yo creo que cuando a veces pautamos nutrición, tenemos un poco que conocer el deporte que pautamos, ¿no? Más que nada porque a veces, o siempre digo, esto lo he dicho en muchos podcasts, en muchas entrevistas, que una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Y a veces la teoría es muy difícil de llevar a la práctica. En ello, de hecho, muchas veces imposible. Entonces, creo que el conocer el deporte, aunque sea una mínima cantidad de lo que es el deporte, es importante como para luego ver qué se puede o qué no se puede hacer. Yo este año, por ejemplo, he entrado en el ciclismo profesional, pero te das cuenta que no, a veces hay cosas que no tienen nada que ver con lo que tú puedes hacer en una salida de domingo, ¿no? O cosas que te puedes plantear que cuando estás dentro dices, oye, pues esto es impensable que se pueda llevar a cabo. Entonces, yo creo que el propio nutricionista o la persona que les va a pautar la nutrición, pues conozca un poco el deporte. En ese sentido, no solo qué pasa a nivel fisiológico o bioquímico, sino pues eso, que de forma práctica qué se puede hacer o qué no se puede hacer. Aquí en todos los ámbitos, que luego, por supuesto, que no tienes por qué haberlo practicado. Te puede llegar una persona pues, que haga piragüismo, que no hayas cogido una piragua tú en tu vida, pero simplemente que indagues, ¿no? A ver qué pasa, qué se puede, qué se hace, qué duración tiene el deporte, un poquito en ese sentido. Entonces, para mí los pacientes pues me aportan eso, me aportan conocimiento en el sentido de que pues, al final he trabajado con diferentes disciplinas deportivas y he aprendido mucho de cada deporte, incluso a veces trasladas de una a otra ciertas cosas que pueden ser útiles y que, bueno, y que acaban siendo en ese sentido. Entonces, eso. Y luego a nivel nutricionista, de nutricionista paciente, pues lo que te digo, creo que es importante conocer lo que hace la persona de delante para poder planificarle lo mejor posible. Sí, lo que pasa, quizás lo que luego pasa muchas veces, o da la sensación de que pasa, aunque no es real, en verdad, es que muchas veces a muchos nutricionistas deportivos se les acaba anclando a ese deporte que practican, ¿no? Es un poco como que tú eres ciclista, tú sabes mucho de ciclismo y acabas dedicándote solo a la nutrición en ciclismo. O tú practicas powerlifting y a ti solo te vienen gente con Sí, quizás como que te deportistas de powerlifting, encasillan, ¿no? ¿no? Entonces te acaban encasillando un poquito, ¿no? ¿Piensas que es así Completamente. o Sí, es tu sí, o sensación? sea, además es cierto, o sea, es verdad que, pues bueno, hay a lo mejor algunos deportes que te gustan más o te gustan menos y acabas publicando más en redes sociales o eso, o lo practicas y entonces la gente piensa que únicamente te dedicas a ello y no es cierto, o sea, pues acabar trabajando con diferentes deportes, incluso aunque no los practiques. Por eso te digo que yo creo que el profesional tiene que saber qué pasa dentro de esos deportes, un poco cómo es la disciplina o eso, y aunque no lo practique perfectamente se puede acabar dedicando a ello Mm, sin ningún problema. claro. Luego también, por ejemplo, en tu caso también has tocado un montón de deportes, pues desde cualquiera de resistencia, pues ya sabemos que es una referencia para casi todos, pero luego, por ejemplo, también has estado dentro del fútbol, has estado en la selección de Ecuador y demás, un montón de deportes que has ido tocando. ¿Con cuál deporte te quedas tú? ¿Cuál te gusta más? ¿En cuál has estado más a gusto trabajando? O sea, sí que es muy, 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 muy complicada de contestar. Bueno, Más que nada dejamos porque, a decir ver, dos, va. Puedes decir dos. sinceramente es que me gusta el deporte en general. Creo que no me quedaría con ninguno en especial.
más que nada porque me gusta en general el rendimiento deportivo. Entonces, me resultaría muy difícil, de verdad, quedarme con algo. No sé, por ejemplo, un deportista con el que he aprendido muchísimo es Iván Penalba, que es el que hace 24 horas dando vueltas a una pista. O sea, Ujú. Ujú. y al final, pues lo mismo. En estudios no hay nada publicado de ello. Al final no hay ningún estudio hecho de 24 horas corriendo. Entonces, con él cada competición es un aprendizaje en ello. Entonces, luego en ciclismo, pues lo mismo, he aprendido muchísimo, o sea, la capacidad fisiológica humana y el sufrimiento a nivel del deportista. El fútbol, pues es un deporte complicado, pero a la vez pues muy satisfactorio. Es que de verdad que me resulta muy, muy difícil quedarme con dos únicos deportes o con un único deporte. Porque luego es lo mismo, el triatlón, por ejemplo, me gusta mucho también. Siento no poder responderte, la verdad, esta pregunta, Es una buena respuesta también, pero, ¿eh? Sí, Me sí. sirve, me sirve. pero es Bueno, que, afortunadamente pero mi es que consulta está no abierta a todos los deportes, entonces no hay que por qué elegir. en ello. Sí, sí, o sea, es por eso te digo, no sé, a lo mejor si tengo que decirte algo con el que sí que no me quedaría es con los deportes de estética. O sea, eso sí que seguramente no lo trabajaría. Es a lo mejor, si tengo que decantarme por decirte la única cosa que no haría, sería ese. O sea, porque me encontraría raro trabajando esa disciplina, a lo mejor. Bueno, hace un montón de años, bueno, yo asistí a mi primer congreso de nutrición deportiva en Adinu y tú estabas en ese congreso. O sea, y me acuerdo que cada palabra que hablaste sobre la hidratación antes, durante y después en deportes de resistencia, y recuerdo que copié todas y cada una de las palabras que dijiste. Desde entonces, bueno, te hemos visto dar un salto increíble a nivel profesional. ¿Cómo has vivido tú esta transición? ¿Has sido realmente consciente? Pues, a ver, es lo que os he comentado en la primera respuesta. Yo, sinceramente, creo que he tenido la suerte de dar con diferentes personas eh, que yo creo que pues, en ese sentido me han ayudado bastante, pues, a lo mejor en ese crecimiento, ¿no? Una de ellas, pues seguramente, fue Miguel Ángel Florido, en el Ujú. que es más nutrición, Sí, sí. que me lo encontré en unas prácticas de la Universidad de Murcia. O Ujú. sea, en la Universidad de Murcia pues coincidí con él en unas prácticas, era la última asignatura que a mí me quedaba y yo no tenía por qué hacer las prácticas. O sea, pero bueno, pues lo típico de decir, va, voy a ir a que me vean la cara, pues si luego tengo que llorar un poco para rascar el 5 a ver si esto. Y fui y las hice otra vez, las hice de nuevo. Y coincidí con él. Y él, pues eso, estuvimos un poco hablando de, pues me gusta la nutrición deportiva, pues a mí también, el de eso. Y de hecho salió el nombre de Sergio Espinar también, el resto estuvimos hablando y él me dijo, pues sí, yo ahí a lo mejor ya, que él conocía ya a Sergio y esto. Ujú. Y a lo mejor fue un poco una de las personas que me ayudó a entrar en ese sentido. O sea, yo pues, siempre me había gustado la nutrición deportiva, me apasionaba y eso, pero tampoco me lo creía en ese, o sea, no sabía hasta qué punto se podía llegar a nivel de nutrición deportiva y seguramente si no hubiese dado con él, seguiría trabajando en la farmacia, también te lo Ujú. digo. Ujú. Y entonces, pues lo mismo. Luego coincidí con Carlos Ferrando y Carlos fue el que me metió en esa ponencia de Adino. O sea, coincidí con él en unas charlas que él daba para el Colegio de Farmacéuticos. Nos conocimos allí y eso, y él me metió en esa ponencia de Adino. Y a mí al principio me acojonaba, o sea, decir, tío, o sea, yo nunca he hablado de cara a la gente, yo no sé nada, o sea, yo, ¿qué le puedo aportar yo a la gente Sí, de en ese hecho, sentido? recuerdo que dijiste que estabas nervioso. Y es que erais 100 personas, o Sí, sea, sí. no había dado nunca ninguna y de repente me planto ahí delante de 100 alumnos, pues eso, con que seguramente, además yo pensaba, decir, si es que a lo mejor hay gente aquí que sabe más que yo no, ¿qué les tengo que aportar a ellos? Y bueno, progresivamente pues me fui sintiendo cómodo en las charlas. Siempre me ha gustado mucho estudiar y leer en ese sentido, pues de cara a lo que me gusta, que es la deportiva. Y la verdad es que no he sido consciente ni del crecimiento ni a nivel de un poco
De hecho, por ejemplo, una palabra que has utilizado, la del tema de referente, a mí personalmente no me gusta nada, ¿no? Creo que eh, a veces, ¿no? Se tacha a ciertas personas de referentes. Para mí los referentes son, pues eso, investigadores tipo Luis Burke, Asker Jeukendrup, James Morton, esa gente, una por lo que sabe y otra por lo que hace por la nutrición deportiva, ¿no? Al final Ujú. nosotros únicamente pues, somos lectores de ciencia, que a veces pues con nuestro pequeño sesgo o todo ello, en ese sentido, eso es lo que son para mí o quien yo considero referentes dentro de lo que es la nutrición deportiva. Entonces, Ujú. la verdad es que de cara a mi persona, pues no he sido muy consciente del crecimiento estos últimos años y lo he dicho, al final creo que pues el haber coincidido con ciertas personas, pues también a lo mejor me ha ayudado, ¿no? En ese sentido, pues poder crecer o tener más visibilidad en algunos momentos. Ujú. ¿Y a día de hoy sigues formándote? ¿A través de qué plataformas o cómo sigues aprendiendo, desarrollándote a día de hoy? A ver, actualmente estoy haciendo el máster, el del Comité Olímpico Internacional. Empecé a hacerlo este año. Sigo, vamos, es un máster de 2 años en el que pues, están todos ellos, ¿no? Están Luis Burke, Trent Stellingwerff, bueno, es un poco lo que para mí son los referentes dentro de la nutrición Ujú. deportiva. Es un máster de eso, pues, referente al Comité Olímpico. En otras plataformas, pues cuando al final he visto algún curso que me ha interesado, también lo realizo. Yo creo que al final, pues la formación continua es importante y en un ámbito o en una disciplina como la nuestra, que aún está en constante crecimiento, que se Sí. sabe muy poco aún de muchas cosas, entonces es eso. Y luego la principal o de donde más suelo leer o estudiar es de estudios científicos. Suelo, pues, en plataformas tipo pues, PubMed, Cochrane, todas estas, pues simplemente pues, tener alertas de los temas que me interesan. Me van llegando a lo mejor estudios publicados y los que me interesan pues los voy leyendo y en ese sentido sigo un poco la formación continua que eso. Leo menos de lo que me gustaría, la verdad. O sea, me gustaría poder Ya, eso tener más es tiempo para leer. típico. Siempre tenemos una carpeta de papers pendientes y va creciendo. Yo creo que vamos, tenemos un Diógenes ahí en ese sentido, ¿no? Es Sí. como, yo creo que mi plataforma, mi pantalla de acceso al ordenador, creo que hay, vamos, una carpeta que puede que tenga como 250 subcarpetas y dentro de ella hay vamos, sí, y hay bibliografía como para leer 6 vidas que sabes que no te la vas a leer, pero ahí la Pero ahí tienes por si están. acaso. Pero y sí. Cuando atiendes en consulta a algún deportista, pues no sé, que quiera prepararse, por ejemplo, un triatlón, un maratón o alguna prueba, la que sea, ¿qué es lo primero que empiezas a trabajar? ¿Cómo te estableces las prioridades o los objetivos? A ver, me los suele marcar la persona que tengo delante. Ujú. En el sentido, tengo un formato, un protocolo de trabajo en ese sentido que sí que intento pues simplemente trabajarlo así. Y siempre he sido muy defensor del contexto, ¿no? De que creo que al final el objetivo y un poco el ritmo al que va ese objetivo lo va marcando la persona que tengo delante, ¿no? Pues dependiendo pues eso, de dónde venga, a dónde quiera llegar, el punto de partida. Es lo típico de que hay veces pues, que te escriben mes y medio antes de que tienen un maratón en un mes. Pues oye, disculpa, pero es que yo no te puedo ayudar. O O sea, incluso en al una final, semana. así, Ahí me ha así es. O pasado de, sea, ¿no? Tengo un triatlón cuando este domingo. Ah, vale. Y estamos a miércoles. sí, Pues sí, sí, muy bien. vamos. De hecho, a mí me sorprendió hace poquito también. Me escribió un chico por Instagram un mensaje privado para que hiciese eso, una carga y un protocolo de carrera para una competición. Creo que me escribió un viernes y competía el domingo. Y fue decir, ¿cómo te planteas eso? O sea, si lo primero que decimos al final es que no pruebes absolutamente nada que no hayas entrenado. O sea, Claro. no, vamos. Pero sí, sí. O sea, entonces, el objetivo y el ritmo lo suele marcar la persona que tengo delante. Ujú. Y bueno, cuando la persona es amateur o ya es en plan élite, la actuación imagino que es diferente.
¿Qué consideras tú que es élite y qué consideras tú que es deporte de aficionado? A ver, yo sinceramente trato a casi todo el mundo por igual. Sí que es cierto que, bueno, pues lo que sería a lo mejor para mí, no élite, sino a lo mejor un alto rendimiento, pues sería el ajuste o el ajuste de la planificación de forma semanal, en el que pues, hay ajustes, toda la suplementación que tenga que consumir durante el entreno, sobre todo cuando es deporte de resistencia, ¿no? Para el entrenamiento del sistema digestivo, todo ello. A lo mejor pues gente que hace un poco menos de deporte que lo pautes de forma mensual. Pero vamos, ya te digo que en ese sentido, para mí un amateur que quiere bajar de 4 horas de maratón a 3 horas 50, pues al final es el mismo objetivo que el que pues, también quiere ganar una carrera, ¿no? En ese sentido, Ujú. ambos quieren apretarse al 100%. ¿Qué puede ser élite o amateur? Pues ahí la verdad es que no sabría qué decirte. Élite a lo mejor quizá la persona que viva del deporte, ¿no? En ese sentido. Y a nivel amateur pues puede haber muchos rangos, ¿no? Gente pues, más entrenada, menos entrenada. Luego es cierto pues que al final se nos sienta gente delante que se siente deportista élite y entrena 2 horas a la semana. Y, pues, a ver, muy, muy, muy deportista no eres, o sea, Ujú. en ese sentido, ¿no? Entonces, yo creo que al final también tenemos que ser honestos con la persona que tenemos delante y depende de objetivos que tenga, decirle, pues, bueno, yo creo que a lo mejor no llegas, o sea, con Ujú. ese volumen de entreno, o sea, en ello, pero no sabría un poco diferenciarte entre eso, entre amateur, élite, pues no sé, lo he dicho, si me tuviese que mojar, te diría que a lo mejor élite es persona que Que vive. prácticamente viva de ello. Mm. Ujú. Y bueno, también bueno, conocemos todo el típico triángulo de rendimiento, salud, estética, pero realmente crees que este tipo de deportes de tan alto rendimiento, de tantas horas entrenando y competiciones tan largas, puede estar cercano a la salud o es algo que al final se acaba distanciando por necesidad? A ver, yo creo que en momentos o en la gran parte del año te debes de mantener sobre todo dentro del medio, ¿no? O sea, si no hay salud, no hay rendimiento. Eso para mí es clave. Otra cosa es que en momentos puntuales, pues al final ciertas estrategias se hagan como para el aumento del rendimiento dejando un poco de lado el tema de la salud, ¿no? En ese sentido. Pero yo creo que incluso una persona que se dedique al deporte, que viva de ello y que su único objetivo sea ganar, también tiene que disponer de una buena salud porque si no, no entrena en ese sentido. Entonces, y si no entrena, no puede rendir en ese caso. Entonces, yo creo que pues, el objetivo, ¿no? Es siempre pues, mantenerse dentro de lo que es el medio entre los tres círculos, en una buena composición corporal, en un buen rendimiento y en un mantenimiento óptimo de la salud. Y en momentos puntuales de la temporada, pues bueno, al final, la línea se desvía hacia un punto o hacia otro, pero lo dicho, siempre con el objetivo de que el mantenimiento de la salud es importante. Ujú. Ujú. Y luego, bueno, otro tema a tratar es bueno, sobre alimentación saludable, real fooding y demás modas. A menudo vemos, por ejemplo, pues a triatletas muy preocupados por la calidad nutricional de sus dietas, incluso tienen miedos de comer algún tipo de ultraprocesado, en plan, si yo como pan de masa madre de trigo sarraceno, ¿por qué me has puesto en la precarga un pan blanco? O natillas en la recarga, ¿no? O sea, nos topamos con este tipo de miedos. ¿Tú qué piensas acerca de esto? Real fooding A sí, ver, real fooding no. yo creo que el real fooding pues ha concienciado a mucha gente del problema que pueden ser los ultraprocesados. El problema que yo veo es que el mensaje se ha simplificado en exceso, Mm. ¿vale? O sea, Totalmente. al final creo que, bueno, ha sido muy, muy importante toda la concienciación que ha hecho, perfecto, pero el mensaje que ha calado en la gente al final es ese, ¿no? Azúcar malo. O Ujú. sea, entonces, ¿qué pasa? Hay gente que está preocupada porque el azúcar o porque la fruta tiene azúcar o porque eso, porque al final le estás poniendo una natilla en un momento puntual en esto, ¿no? Entonces, yo a la gente siempre en consulta muchas veces cuando me dicen eso, yo soy adicto al azúcar, digo, yo no me lo creo.
Y se quedan un poco como diciendo, ¿cómo? O sea, y le digo, sí, yo no me lo creo que seas adicto al azúcar, ni que necesites nada dulce. Y se te quedan un poco mirando eso y al final le dices, es verdad, digo, ¿tú cogerías el bote de azúcar y te lo comerías a cucharadas? Y todo el mundo al final, pues no, por supuesto que no. Entonces, ¿el problema es el azúcar? No, el problema es que ciertos productos que llevan azúcar están jodidamente buenos, ¿no? Y en una Ujú. búsqueda de placer inmediato, pues buscamos esas cosas en ese sentido, ¿no? Entonces, al final nadie busca, o nadie se busca placer inmediato comiéndose un plátano. Al final le busca placer comiéndose un donut, comiéndose unas natillas, comiéndose lo que sea. Y un poco el mensaje que le ha calado a la gente es eso, ¿no? Azúcar mal. Hay triatletas o gente con volúmenes altísimos de lo que es entrenamiento, que o metes un poco alimentos con esta densidad nutricional, que son los alimentos energéticamente muy densos, o no cubren el requerimiento energético. O sea, más que nada porque a veces no disponen de tiempo como para poder sentarse a comer, hacer una digestión perfectamente, pues porque o bien eso, hay algunos que, oye, si tienen tanto volumen de entreno y además tienen trabajo o trabajan, ese tipo de alimentos en momentos, incluso a veces de forma diaria, no es la base de su alimentación, pero en momentos puntuales de un post-entrenamiento, pues te ayuda a recuperar glucógeno, a cubrir requerimiento energético para que esa persona pues, pueda entrenar de forma correcta y pueda cubrir su requerimiento energético. Al final, oye, un déficit calórico sostenido a largo plazo puede generar problemas hormonales serios e Ujú. importantes en ese sentido. Entonces es como, oye, que haya 3 galletas en el post-entrenamiento del primer entrenamiento, Mm. pues a lo mejor, oye, me ayuda a recuperar a esta persona, a que cubra su requerimiento energético diario y que no me genere eso, ¿no? un déficit de energía sostenido en el tiempo. O sea, Ujú. por eso que yo creo que ese mensaje muchas veces no se ha llegado a transmitir o al final pues se ha generado dos bandos, ¿no? Es como es el bando que está 100% en contra del azúcar y el que a lo mejor se queda ahí en medio y tal, o que alguna vez haces alguna publicación defendiendo eso, que algún alimento que contenga un poco de azúcar puede ser Mm. útil en algún momento y se te critica a saco, ¿no? Entonces, pues eso, al final yo creo que el real fooding ha concienciado a mucha gente, pero el mensaje que ha llegado es, para mí, excesivamente simple. Ujú. Y de hecho, bueno, hay muchos nutricionistas bueno, bastantes conocidos que siguen poniendo pues la típica foto de un mal desayuno, buen desayuno. Y a mí eso personalmente me chirría un poco, ¿no? De, vale, ¿mal desayuno para quién? ¿Para una persona que se Completamente. mueve todo el día o para un deportista? Y a mí me Sí. da lástima, ¿no? Porque al final es gente que llega a mucho público y que no creo que estén haciendo una buena praxis en ese sentido. Pues opino exactamente igual, Jessica. O sea, y al final creo que eso, el bueno y el malo dentro de la nutrición, yo creo que para mí no existe. O sea, Mm. al final vuelvo otra vez la misma palabra, el contexto, o sea, qué persona tienes delante. O sea, y al final eso, qué objetivo tiene, de dónde parte, a dónde quiere llegar. Yo aquí a la gente en consulta siempre les digo o siempre les pongo la misma, el mismo ejemplo, ¿no? Si te viene, yo que sé, María, de 75 años, que lleva desayunando magdalenas toda la santa vida, pues no le vas a poner unas tostaditas con aguacate y semillas de chía, sinceramente. O sea, porque no se las va a comer. O sea, en ese sentido. Ujú. Sin embargo, si le mantienes esas magdalenas y consigues que el otro 95% de cosas te lo haga bien, pues no sé, oye, adelante las magdalenas en el desayuno, ¿sabes? Sí. En ese sentido. Entonces, yo creo que al final, pues eso, tenemos que ser capaces de un poco ese tipo de cosas, llegar a transmitirlas también en redes, ¿no? O sea, yo creo que al Ujú. final estamos llegando a la... A mí no hay cosa que más absurda me parezca que la gente vaya con una aplicación en el supermercado viendo qué es bueno y qué es malo. O Mm. sea, de verdad, tan necesario es analizar una naranja para saber si es bueno o es malo. O sea, nadie sabe que la fruta es buena. O sea, o tienes que coger los paquetes de galletas para que te digan que es malo. O sea, tan subnormales somos, o sea, Mm. en ese sentido. Entonces, no sé, yo creo que al final es eso, o el mensaje que está calando es excesivamente simple y llega a eso, ¿no? El bueno y el malo. Y dices, no sé, Es es devastador. bastante más complicado que eso, ¿no? En ese sentido. Ujú.
Totalmente. Bueno, actualmente también estás trabajando con el equipo de ciclismo, ¿no? Caja Rural Seguros RGA. Cuéntanos un poquito Mm. cómo es tu labor allí, cómo trabajas con el equipo, si es más a nivel pautar la alimentación completa o solo cerca de competiciones, cómo es todo ese trabajo. Pues yo bueno, cuando a mí me contratan, yo tengo la función de hacer los protocolos del equipo, ¿vale? Tanto en pre como intra como post carrera. Y luego ya los ciclistas que han querido trabajar conmigo de forma personal, pues estoy trabajando con ellos de forma Ujú, conjunta, ¿no? En ese sentido. Es cierto que, bueno, pues estoy trabajando con la mayor parte del equipo, con lo cual muy, muy contento. Y en ese sentido, pues un poco mi labor es esa, sobre todo la gestión de protocolos alrededor de las carreras. Y Ujú. luego, pues tengo que hacer unos días presenciales con el equipo, que pues están siendo sobre todo en las grandes vueltas, ¿no? Estuve en la Vuelta a la Comunidad Valenciana, estuve en la Vuelta al País Vasco, estuve hace poquito también en el Campeonato de España y ahora pues ya en agosto a la Vuelta a España. Voy con ellos y un poco pues la gestión de lo que es la nutrición en las vueltas, tanto pues, en el día a día como la suplementación que deben de tomar tanto pues, antes, durante, después de carrera. Gestionamos un poco todo ello. ujú. ¿Y crees que existe algún tipo de suplemento en este tipo, ya sea ciclismo, triatlón, algún deporte de resistencia de larga duración, que sea sí o sí esencial dentro de todos los que se suelen utilizar, yo que sé, cafeína, zumo de remolacha, hierro, alguno que tú consideres sí o sí esencial que debería tomar todo el mundo si está dentro de ese tipo de deportes? Sí y rotundo, carbohidratos. O Ujú, sea, al final el carbohidrato durante el ejercicio es algo que el 99,999% de tanto los ciclistas, triatletas, incluso corredores hace, o incluso me incluyo, hacemos mal. Y en el momento que se empieza a aumentar el consumo de carbohidrato intra, el rendimiento a veces mejora muchísimo. O sea, creo que el resto de suplementos están dentro de la ecuación, perfecto, pero para mí, si me tengo que quedar con uno y simplificar absolutamente todo, es el carbohidrato durante el ejercicio. O sea, creo que es vamos, el que seguramente más rápido y más se note el aumento del rendimiento. Ujú. ¿Sueles aplicar las recomendaciones o los protocolos establecidos al pie de la letra? ¿O sueles ir un poco improvisando? No, improvisación en gran medida. O sea, más que nada porque al final de hecho, yo con los ciclistas intento trabajar mucho con la educación en ese sentido. O sea, a veces, por lo que hablamos, una cosa es la teoría y otra cosa es la práctica. Tú no sabes cómo se va a desempeñar una etapa en ese sentido. Entonces tú crees que puede darse así, pero no se da. Entonces, al final, el educarles para que sepan qué deben de consumir en cada momento, eso es importante. Al final, pues que ellos mismos sean capaces de gestionarse, de que, oye, pues si el pelotón va muy rápido, pues lo vas metiendo todo en forma de carbohidrato líquido en bidón o con geles. Que se para un poco, pues bueno, pues ya podemos meter algo más sólido, tipo barrita, tipo rice cake, tipo bollito, en eso. Entonces, o lo mismo, ¿no? A veces, pues cuando están subiendo puerto, pues, que la intensidad relativa del ejercicio sube bastante, pues que sean capaces de eso, de tomar más geles y bebida en forma de carbohidrato. Y educarles para que sepan pues, cuánto se debe ingerir aproximadamente por hora para que sean capaces de hacerlo, ¿no? Yo creo que al final todo llevado al pie de la letra es imposible. O sea, la base tiene que estar, pero al final la improvisación es lo que puede marcar la diferencia en ese sentido. O sea, y que ellos sean capaces de autogestionarse, creo que es algo muy, muy importante. ujú. Ujú. Totalmente. Y bueno, sabemos que también últimamente estás bueno, colaborando, por decirlo de alguna forma, con LifePro. Cuéntanos un poquito qué es LifePro, de dónde nace y cómo trabajas tú con ellos. Cuéntanos un poquito. Sí, esto surgió hace pues, ya unos 8 o 9 meses. Ujú, Al final, pues lo mismo, un compañero, Pablo, eh, Pablo y Carlos habían entrado ya dentro de lo que era la marca, pues habían hablado un poco con el gerente de la marca en eso y pues, tenían un poco un proyecto
a largo plazo, ¿no? Entonces habló con una serie de compañeros en el que, pues, el cual estaban eso, ¿no? Sergio, Marcos y Marta, de Ciencia y Nutrición, y me escribieron a mí también, ¿no? Yo esto era algo que pues siempre había sido muy reticente a hacer, ¿no? Pues un poco pues por perder credibilidad de cara a la gente, ¿no? Al final parece como que si solo recomiendas una marca, pues puedes perder credibilidad y eso. Y vuelvo otra vez a la misma persona. Tuve una conversación con Miguel Ángel Florido en el que al final él me lo dijo, me dijo, oye, te da la posibilidad de poder crear, al final no vas a crear, pero decir más o menos qué debe de llevar cada suplemento. Dice, no te va a dar confianza recomendar un suplemento que tú has dicho cuánto tiene que llevar de cada cosa. Y digo, pues Claro. sí, la verdad es que sí. O sea, al final, pues es cierto que dentro de lo que es la suplementación en deportes de resistencia, pues hay cosas que, oye, que son muy útiles y que están muy bien, y otras, pues que dices, oye, ¿y por qué llevan estas cosas? O sea, si no es Ujú. para nada necesario, ¿no? Entonces, pues nos dieron la posibilidad. En ese momento Sergio Espinaria estaba dentro de la marca y hablé un poco con él, que también tengo amistad, y pues lo mismo, me dijo, nada, dice, me recomendó, ¿no? Ir ahí a Madrid a ver la fábrica, a hablar con el chico, con el jefe de Life Pro y eso, y la verdad es que fuimos, nos dio muchísima confianza, al final el proyecto nos ha dado pues vía libre prácticamente, ¿no? Para decir, oye, ¿qué queréis hacer, ¿no? Al final, a mí el tema de formulador, bueno, yo creo que los formuladores realmente son los tecnólogos. Nosotros simplemente decimos qué debería de llevar el suplemento, ¿no? Para ser útil de cara a los deportes que lo queremos recomendar. Entonces, pues nos dio un poco vía libre para poder ir haciendo todo ello y la verdad es que muy contento. O sea, es eso, pues vamos, Marta y yo estamos un poco dentro de lo que es la gama Endurance de resistencia y estamos pues, estructurando, ¿no? Para poder ir sacando suplementos que creemos que son útiles en estas disciplinas y estamos un poco pues haciendo esa línea de resistencia para poder un poco pues sacar cosas que creemos que es un poco lo que dice la ciencia, ¿no? Que debe de llevar y seguramente pues oye, a medio plazo toque seguro reformular cosas porque vayan saliendo estudios nuevos que digan que hay cosas mejores y seguro que habrá que ir modificando también Mm, cosas a medio plazo. Está muy guay. Qué guay. Y bueno, ya por acabar la última pregunta, bueno, comentábamos antes el camino que has recorrido, que bueno, nos contabas que no habías sido casi consciente de ello, pero ¿cómo te ves dentro de unos años? Hacia dónde te gustaría estar encaminado? Pues sinceramente, a ver, me gustaría montar la clínica, o sea, es algo que me hace mucha ilusión y que me encantaría. De hecho, pues, tanto desde el principio de la elección del nombre como ello, es algo que es un poco un sueño en general, el poder hacerlo. Y luego, pues la verdad es que no cambiaría mucho el cómo estoy a día de hoy. Para mí, pues el haber o el poder trabajar en el alto rendimiento es algo que me apasiona. El poder tener gente en consulta de diferentes disciplinas es algo que lo mismo, que me apasiona y me gusta mucho. No me gustaría perder la consulta presencial porque es algo que me gusta. Me gusta mucho el trato con la gente y me gusta, pues creo que soy una persona que tiene empatía con ello y que al final se me da relativamente bien en ese sentido y me gusta, con lo cual quiero seguir trabajando en ello. Y a lo mejor algo que sí que me gustaría incluir o que me gustaría hacer a lo mejor es, lo he dicho, esto ya no sé si llegará o si dará tiempo, sería hacer el doctorado y meterla o acabar dando un poco clases o docencia para la formación de futuros nutricionistas o en otros vamos, o otras carreras, pero en el ámbito de sobre todo pues eso, ¿no? De lo que es la salud. Bueno, pues eso último estaría muy bien, ¿eh? Porque creo que en la universidad, bueno, al menos las profesoras que he tenido yo de nutrición deportiva se lo curraban mucho, pero quieras o no, no va a ser el mismo nivel. Entonces, a mí me encantaría que fueras profesor. Pues ya te digo que es algo que está ahí y que a lo mejor cuando termine
el máster del Comité Olímpico Internacional, pues sí que me planteo, ¿no? El hacer el doctorado y a lo mejor meterme, o si tengo la posibilidad de poder dar clase en la universidad, hacerlo también. Pues esperemos que vaya todo bien. Bueno, pues muchas gracias, Miguel, por haber accedido a hacer el podcast. Al final a nosotros nos llena mucho que enseguida aceptéis. Creo que ha quedado un podcast bastante entretenido, han salido temas muy chulos. Espero que te hayas sentido a gusto, nosotros la verdad que sí. Nada, gracias a vosotros de nuevo. Sí, ha sido, vamos, una conversación entre amigos que al final es cierto, pues eso, que hablas de forma muy natural y muy cómoda. Así que, de verdad, muchísimas gracias por haberme invitado, por vuestras palabras hacia mí. Así que, de verdad que mil gracias. Pues muchas gracias a ti, Miguel. Y nada, vamos a hacer una pequeña pausa como siempre antes de pasar a la sección de noticias, así que no os marchéis, que volvemos en 5 minutitos. Hasta ahora. Pues bueno, ya estamos de vuelta con la sección de noticias. La primera es esta. Desarrollan un método para diagnosticar la enfermedad celíaca a través de la saliva. Investigadores de la Universidad del País Vasco han confirmado que es posible captar en la saliva la misma inflamación que se observa en el intestino de los celíacos y analizar también en estas muestras de saliva la genética de riesgo de enfermedad celíaca, desarrollando una fórmula predictiva. Sin duda es una buena noticia, es una noticia esperanzadora para los pacientes que creen que pueden sufrir celiaquía y esto disminuiría los tiempos de espera y la sintomatología que sufren. Tenéis el resto de la noticia en la página web de cadenaser.com. El Barça ficha al nutricionista del Manchester City. El Barça, en su nueva política de cambio en las diferentes estructuras deportivas y técnicas, ha cerrado la incorporación de Silvia Tremoleda, hasta ahora nutricionista del Manchester City, aunque ya estuvo hace tiempo en el club catalán. Podéis encontrar todo el artículo en elperiódico.com. No pasa nada si no desayunamos. Se trata de una entrevista realizada por Lorena Ferro en La Vanguardia al dietista nutricionista Aitor Sánchez, en la que se habla de los principales mitos que seguimos encontrando a día de hoy sobre la alimentación. Tenéis este artículo en la página web de La Vanguardia. Casi la mitad del café que consumimos ya es en forma de cápsula. El café en cápsulas ha pasado de ser un producto asociado a un público más gourmet a ser consumido por el público de masas. Según los datos del estudio de la superficie alimentaria, en 2016 casi la mitad del consumo de café en los hogares españoles, además de haberse duplicado, se ha realizado en forma de cápsula. Podéis encontrar esta noticia también en la página web de La Vanguardia. Fertilidad femenina y enfoque nutricional, los aspectos más esenciales. Se trata de un estudio que evalúa el efecto de los distintos alimentos, micro y macronutrientes, sobre la fertilidad femenina y concluye que, dado que la dieta y el estilo de vida parecen ser factores importantes que influyen en la fertilidad, es válido ampliar los conocimientos en este área. Así que nada, tenéis este artículo en la página web de academic.oup. Hasta aquí la sección de noticias de este podcast. Como siempre decimos, queremos que sea un podcast participativo. Si tenéis algún artículo científico, conocéis algún curso, alguna formación que se va a realizar, hacérnosla saber y la publicaremos aquí. Y por otro lado, ya sabéis que podéis dejarnos vuestros follows, vuestras suscripciones y compartir todo lo que compartimos en redes sociales. Es algo que nos ayuda mucho a crecer y es completamente gratuito. Así que nada, esperamos que os haya gustado. A nosotros nos ha gustado mucho este podcast y nos vemos en siguientes podcasts. Adiós. Chao.